Religión como el hecho más relevante. Mi nombre es Yuri Mendoza y junto a mi compañera Melissa Duarte les vamos a hablar sobre qué es la religión. Desde tiempos inmemorables, la humanidad ha buscado respuesta a las grandes preguntas de la vida. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Existe algo más allá de lo que vemos? La religión ha sido una de las formas más poderosas de dar sentido al mundo, influenciando culturas, normas y hasta la manera en la que nos relacionamos con el universo. Este video exploraremos la religión como el hecho religioso más relevante, analizando sus elementos esenciales, la idea de una realidad suprema, lo sagrado y las diferentes formas en que las personas han expresado su fe a lo largo de la historia. Así que prepárate para un viaje fascinante a través de la espiritualidad, el misterio y las creencias que han dado forma a nuestra experiencia como la conocemos. Como definición de religión, tenemos que es el hecho humano específico que tiene su origen en el reconocimiento por parte del hombre de una realidad suprema, la cual confiere sentido último a la propia existencia, al conjunto de la realidad y al curso de la historia. En esto podemos indicar que la religión es un hecho exclusivamente humano que surge del reconocimiento de una realidad suprema. Esta realidad es contenida como algo trascendental que va más allá de la existencia cotidiana y que otorga un sentido profundo a la vida, al universo y a la historia. La religión no es solo un conjunto de creencias o prácticas, sino una forma en que el ser humano interpreta y le da significado a la existencia. A través de esta perspectiva, las personas encuentran respuestas a preguntas fundamentales sobre el propósito de su vida, el origen del mundo y el destino final del ser humano. Encontramos elementos esenciales a la religión. Es más allá de ser un conjunto de creencias, se estructura en elementos fundamentales que dan sentido y profundidad. Entre ellos encontraremos la realidad suprema o sagrada, lo sagrado, las actitudes religiosas, las mediaciones religiosas. Estos elementos en conjunto permiten comprender cómo la religión influye en la vida individual y colectiva. Tenemos como primero la realidad suprema. Aquí es el centro de toda la religión, aquello que se considera absoluta, trascendental y digno de veneración. Es la fuente última del sentido y poder y se percibe como algo superior al ser humano, influyendo en su existencia y en el universo. Encontramos el monoteísmo, que es donde se identifica con un solo Dios como el ser supremo. Esto lo podemos evidenciar en el cristianismo, en el judaísmo y en el islam, donde se cree en un ser todopoderoso que gobierna el universo. En el politeísmo existen muchos dioses con diferentes roles y atributos, como en el hinduismo o la mitología griega. En algunas tradiciones filosóficas y espirituales, la realidad suprema no es una persona o muchos dioses, sino es un principio universal, como el Tao en el taoísmo o el Nirvana en el budismo, donde el nirvana es el estado supremo de iluminación y liberación de su sufrimiento. Todas las religiones están en esta realidad suprema, guían las creencias, las prácticas y la forma en que las personas entienden su propósito de vida. También encontramos los sagrados. En esto se considera especial, divino, separado de lo común o profano. Es un concepto central en la experiencia religiosa, ya que representa lo intocable, venerado y lleno de significado espiritual. Esto se puede manifestar en lugares, en objetos, rituales o momentos específicos. Podemos encontrar los lugares sagrados como la iglesia, la Meca para los musulmanes, el río Ganges, etc. En objetos sagrados encontramos la Biblia para los cristianos, el Corán para los musulmanes y la Torá para los judíos. Como personas sagradas tenemos al Papa en la Iglesia Católica, los monjes en el budismo, los chamanes en las tradiciones indígenas. Y ya como tiempos sagrados, algunos de estos se pueden encontrar en la Semana Santa, el Ramadán para los musulmanes y el Sabbat para los judíos. Lo sagrado no solo representa lo divino, sino que también establece una conexión entre lo humano y lo trascendental, guiando la fe y la espiritual de quien lo venera.
Como actitudes religiosas encontramos la oración y la meditación en el cristianismo, que se reza diariamente, o en el budismo, que se medita. Los ritos en ceremonias como participar en misa, bautizo, ayuno, Ramadan. El compromiso moral, que es vivir según principios religiosos como la caridad en el cristianismo o el dharma en el hinduismo. Estas actitudes reflejan cómo la religión influye en la vida cotidiana de los creyentes, fortaleciendo su espiritualidad y sentido de permanencia. En las mediaciones religiosas son los medios a través de los cuales las personas se conectan con lo sagrado y expresan su fe. Aquí podemos encontrar los ritos, que son ceremonias o acciones simbólicas que refuerzan la conexión con lo sagrado. La oración, que es la comunicación directa con lo divino. Los códigos morales son normas de conducta que guían la vida de los creyentes. En ejemplo, los 10 mandamientos. Los mitos, que son los relatos simbólicos que explican el origen del mundo, los dioses y los valores. El lenguaje, el uso de las expresiones sagradas, rezos y escrituras que transmiten la fe, como la Biblia, el Corán, los mantras. Como conclusión de este video hemos llegado a que el estudio de la religión como hecho relevante nos permite comprender su profundo impacto en la humanidad a través de sus elementos esenciales. La realidad suprema de lo sagrado se manifiesta como una fuente de sentido moral y conexión espiritual. Esta investigación resalta cómo la religión ha modelado culturas, valores y sociedades a lo largo de la historia, demostrando su papel clave en la búsqueda de trascendencia y propósito en la vida humana. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video.